En Betania, somos como los otros. Somos pecadores perdonados. Dios nos ama. Yo soy la prueba. Yo no lo estaba buscando y Él vino a buscarme. Me estaba maquillando cuando me sorprendió. Escuché una voz interior que me dijo: ven, ama en otra parte. No era una visión, pero interiormente sentí que Dios era un Dios de amor, con quien yo puedo vivir un amor absoluto que estaba buscando por todos los lados, excepto donde lo encontré. A la siguiente mañana, donde todas mis pertenencias y me vine para acá. Este testimonio es de la hermana Paul Odile, miembro de las Dominicas de Betania, una congregación religiosa que desde 1876 reúne en la vida contemplativa a mujeres provenientes de la prisión, marcadas por un pasado pesado, y otras mujeres que vienen de una vida menos agitada. Todas estas religiosas se consagran a Dios en una comunión fraterna que se construye en la discreción. Estamos aquí en una de sus comunidades, en Montferrat de Château, en el este de Francia. Para nosotros en Betania es verdaderamente el mensaje de la misericordia y la esperanza que vive en nuestro corazón. Cada una debe estar lista, poco importa de dónde venga, a ser confundida con otras. En Betania, una hermana que jamás ha estado presa puede ser tomada por alguien que estuvo al menos una vez en prisión. Y yo creo que eso es parte de nuestra vocación, de nuestro carisma, de vivir un día con una hermana que es muy difícil, de la cual podemos pensar que tuvo un pasado difícil, pero nosotras nos acogemos tales cuales somos hoy. Nosotras no revelamos nuestro pasado moral a la comunidad. Vivimos en la discreción. Eso es lo que nos permite revivir, ser nosotras mismas, sin eso que hicimos en el pasado. La discreción en Betania no es una negación, no es negativo. Es saber discernir eso que nos dijimos. Es el amor respetuoso por el otro, tal cual es. El pasado no existe más, existe para reconstruirlo. Cada una tiene de todas formas su trabajo personal para hacer y nos hacemos ayudar para eso. Pero para mí, personalmente, es una liberación enorme que sentí desde que ingresé a Betania. Se terminó, ya no tenemos etiquetas. Tenemos también todas el mismo hábito. Cuán contenta estaba yo de no tener que preguntarme más lo que debía ponerme hoy. Somos todas iguales. Somos todas las mismas fraternalmente y es liberador. Cuando hacemos la profesión, decimos, nos comprometemos a la comunión fraterna de misericordia. Y esas son expresiones muy fuertes. Comunión fraterna, misericordia. Si he chocado con mis hermanas, el camino es recuperarme, por supuesto. Todo nos lleva a Dios, si así lo queremos de veras. Pero a veces se falla. Pero vemos maravillas al momento de recuperarnos.
porque todas las tardes antes de las vísperas tenemos un encuentro donde nos pedimos abiertamente perdón delante de todo el mundo si hemos chocado. Y esos son momentos formidables porque después sabemos que ya no hay nada más. Sabemos que somos perdonadas. Allí donde mejor nos encontramos es la adoración, porque es allí donde nos reponemos y que Dios recrea nuestra unidad. Jesús es un amigo con el que se puede contar, que nunca nos engaña, que nunca se movía en falso, y en quien se puede depositar una confianza total. Y es lo que yo hice, le di mi confianza, sin condiciones. Sé que le enloquece por eso, porque le demos nuestra confianza sin condiciones, totalmente. Pero, ¿cuál es el origen de este milagro de las dominicas de Betania? Si estas hermanas viven hoy en una comunión fraternal de misericordia, es porque su llamado apoya en una palabra de esperanza, una historia grabada por siempre en el corazón de estas hermanas de Betania. Es la historia de un auditor de impuestos que se convirtió en un apóstol de prisiones, que supo reconocer, gracias a la figura de María Magdalena, que los más grandes pecadores tienen en ellos lo que hacen los más grandes santos. Es la historia del padre Juan José Latast, predicador dominico francés. Todo comienza el 15 de septiembre de 1864. Tenía 32 años, cuando fue enviado por sus superiores a predicar en un retiro de 4 días a 400 mujeres detenidas en la cárcel de Cadillac, un antiguo castillo en Gironda, en Francia. No sabría describirle la sensación que me invadió en el corazón cuando fui por primera vez a este centro de detención. Allí estaban, cubiertas con ropa burda que les daba una fisionomía realmente repulsiva. Y es que a pesar de mí mismo, estaba bajo la influencia de los prejuicios populares. La gente efectivamente no siente sino horror por ellas. El padre Latast creció en Cadillac, por lo que creció frente a los muros de esta prisión, escuchando todo lo que la gente de la ciudad podía decir acerca de estas mujeres. En Cadillac, hasta los años 50, se tildaban a estas mujeres como las jóvenes perdidas. Condenadas a trabajos forzados, atrapadas en la oscuridad de los dolorosos recuerdos de sus crímenes, estas mujeres trabajan en silencio rigoroso, de 12 a 13 horas al día. La prisión en el siglo XIX era una institución diseñada para moralizar a los detenidos, por dos medios principales: el trabajo y la religión. Y por lo tanto se consideraba que las prácticas religiosas estaban ahí para moralizar a los detenidos. Es una instrumentalización insoportable de la práctica religiosa, de la fe. Nos hallamos en un sistema retorcido. Y es ahí en ese contexto que llega el padre Latast. Para no interferir de ninguna manera en el trabajo forzado al que estas mujeres eran sometidas, a las 4:30 de la mañana, en la capilla del presidio, el padre Latast se atreve a ser la voz de Dios, quien se hace hermano, amigo de todas estas mujeres humilladas,
marginadas de la sociedad. Mis queridas hermanas, no sé si ustedes han prestado atención a esto. Comenzando, ¿cómo fue que las llamé? Mis queridas hermanas. ¿Y cómo es que ustedes para mí son queridas? ¿Ustedes a quien el mundo desprecia y olvida? Pues es que somos ministros de un Dios que las ama a pesar de sus manchas, que ahora, en este momento en que les hablo, se yergue invisible ante la puerta de su corazón y le susurra: pobre pequeña, dame tu corazón. Y a todas estas mujeres, de las cuales 3/4 partes son criminales, él continúa explicándoles que todas estas privaciones que sufren a la fuerza pueden convertirse en un camino de amistad con Dios. Él las compara con monjas. Entonces las invita a la vida contemplativa. Les dice: hoy ustedes no pueden salir. Están entre 4 paredes, en el silencio, trabajan, oran. Pues bien, en los monasterios es lo mismo, salvo que en los monasterios las monjas han hecho esta elección. Ustedes llegaron aquí por la fuerza, pero ustedes pueden libremente dar ese sentido a sus vidas. Así que es bastante sorprendente ver que para aquellas mujeres que se hallaban atrapadas en un sistema de campos de concentración carcelaria, de hecho terrible, la prisión de Cadillac, en la época en la que predicaba el padre Lataste, tenía una mortalidad de 15% al año. Y es en ese sistema de campos de concentración que el padre Lataste les dice: siempre tendrán la libertad de elegir el sentido. Ustedes tienen opción por el sentido. ¿Acaso están aquí solo para someterse? ¿O acaso ustedes escogen vivir esta vida terrible en Dios y por Dios? Dios lo sabe todo. Todas sus almas están desnudas ante sus ojos. Él penetra hasta las fibras más ocultas, hasta los pliegues más íntimos. ¿Cuáles fueron las causas de sus caídas? Yo las reduzco a 3 principales: orgullo o el amor de la independencia, los placeres del amor y el amor al dinero. Según el padre Lataste, existe un vínculo muy fuerte entre la misericordia y la verdad. Él va a ir muy lejos en misericordia, pero sin comprometer nunca la verdad y no hacer como si el mal nunca hubiera existido. En su predicación nunca hay identificación entre el pecado y el delito. Es fácil decir, su principal pecado es su crimen. Pues no, no necesariamente. Porque el padre Lataste había aprendido de Santo Tomás que para que haya pecado debe haber un acto moral, es decir, un acto libre y voluntario. Y al escuchar a estas mujeres en el confesionario se dio cuenta que innumerables historias revelaban total ausencia de libertad por parte de estas mujeres, que habían sido tomadas en situaciones de angustia extrema, donde habían perdido totalmente el control de sus acciones. Si uno se detuviera aquí, podría decir que es escandaloso decirle a estas criminales que ellas no son responsables. El padre Lataste no es el presidente de la Corte de Apelaciones. No tiene que juzgar la responsabilidad de los crímenes. Nunca cuestiona los juicios de los que ellas fueron objeto. Sin embargo, desde el punto de vista de la conciencia y así desde el punto de vista del pecado, busca cuándo cometieron esos actos de forma libre y voluntaria. Y vuelve en su predicación hacia atrás, diciendo: pero al final del proceso quizás ustedes estaban atrapadas completamente en situaciones donde habían perdido toda la libertad. Pero en determinados momentos, ustedes eligieron y su conciencia les dio en ese momento que tomaban un giro que no era bueno. Y ese es el pecado.
Pero cada ser humano, cualquiera que sea su situación, siempre hay un lugar de libertad. Y el lugar de pecado está ahí. ¿Escogemos el bien cuando somos libres para elegir o lo rechazamos? En un momento dado, él hará la comparación con María Magdalena. Lo que ella dio al pecado, lo pone al servicio del Señor. Y les dirá, hagan también lo mismo, todo lo que tienen. Su juventud, su inteligencia, su imaginación, todo lo que pudieron haber puesto al servicio del pecado, dénselo ahora al Señor. Y las va a poner frente a una elección. Y les va a decir, escojan. ¿Y qué pasa si obran así? Ustedes, a quienes los hombres desdeñan y desprecian, serán las amadas de Dios, las almas queridas del Señor. Lo que Dios quiere por encima de todo es ser amado. Y el padre Lataz dijo, para darse a uno mismo, Dios no mira lo que fuimos, es conmovido por lo que somos. Él toma su auditorio ahí donde Él está y les dice, el pasado es el pasado. Aquí, hoy y ahora, ¿acogen ustedes el don de Dios? Finalmente, en la base de esto, existe la distinción entre el pecado y el pecador. Es decir, independientemente de la gravedad de la falta cometida, el sujeto en la teología cristiana nunca es identificado plenamente a su acto. Y así, mirarlo en el presente es darse los medios para encontrar a la persona, sin ser contaminado por el acto que cometió. Y día tras día, el padre Lataz, escuchando a cada una de estas mujeres incesantemente, contempla la acción liberadora del perdón de Dios en esos corazones, que en su mayoría no fueron más que malvadamente engañados, traicionados y entregados a la justicia de los hombres. Y él les decía, ustedes han perdonado, pueden perdonar. Y ella respondía, pero ya hace mucho que perdoné y oro cada día por esa persona. Pese a lo que habría sufrido, habían perdonado, por lo que ya no había nada en ellas del pasado, nada más estropeado. Realmente era una nueva creación la que el padre Lataz veía. Y decía, pero están más cerca de Dios, a veces que algunas monjas contemplativas con quienes me he topado cuando predico retiros. Eso fue lo que lo conmovió. Ellas están listas, solo es necesario que les abran las puertas. Fue entonces, mientras oraba de noche en medio de ellas como un hermano, ante esta presencia concreta que no es sino misericordia, cuando, de repente, recibe la intuición de un proyecto absolutamente nuevo. Insertar a las reclusas que tienen el deseo y la vocación en la vida religiosa contemplativa dominica. Al final del retiro, ante las reclusas y el personal de la prisión, comparte. Se les cree culpables, no hay tal. Lo fueron, es cierto, pues de hace mucho tiempo han dejado de serlo. Reconquistaron entre lágrimas y en el amor de Dios una segunda inocencia. Sí, hijas mías, independientemente de su pasado, no se consideren más como prisioneras, sino como almas consagradas a Dios,
ustedes también por el camino de las almas religiosas. Fue muy revolucionario en el siglo XIX. Era impensable. Ya desde el punto de vista social, nadie podía recibir, incluso como simple empleado doméstico o una persona que salía de prisión. Y no se podía entrar en convento con un pasado cargado. Era imposible. Las puertas estaban todas cerradas. En cuanto a la vida contemplativa, ese era el pináculo. Era el más alto grado. La vida contemplativa era realmente la aristocracia de la Iglesia. Y ahora que el padre Latast había hecho en las reclusas mujeres contemplativas, es extraordinario. Tuvo obviamente muchas dificultades para hacer aceptar todo esto, pero lo hizo. Es el milagro de Betania. Dios actuó. Y siempre dijo, esto no es mi obra, es el Señor quien la quiere. Esa es su gran humildad. Nunca dijo, soy yo quien quiere fundar. No, es la obra de Dios. Yo soy solo el instrumento del Señor para hacer esta obra. Un año después de la primera predicación en Cadillac, el padre Latast es invitado nuevamente a predicar un segundo retiro, a petición de las reclusas. Y encuentra que lo que él les había propuesto lo habían hecho. Es decir, que ellas vivieron ese año en esa perspectiva de una vida casi monástica en la cárcel. Y muchas reclusas le manifestaron su deseo de darse a Dios al salir de la cárcel. Y así, esto lo confirma perfectamente en su proyecto. Y desde ese momento, él se comprometerá más fuertemente en la ejecución del mismo. Desde entonces, las cosas se aceleran. En marzo de 1866, para dar a conocer este nuevo proyecto, la fundación que se llama La Casa de Betania, el padre Latast publica Las Rehabilitadas. Él interpreta también la opinión pública y política. Si estas mujeres detenidas son completamente rehabilitadas a los ojos de Dios, ¿por qué nuestra sociedad debe seguir excluyéndolas cuando salen de prisión? La Fundación Betania es un gesto político. Es impresionante ver cómo busca hacer conocer la existencia de esta casa, pese a que aún no existía. Porque esta es la dimensión apostólica de Betania. Basta con que se pueda decir que en algún lugar en el mundo, en la iglesia, en el orden dominicano, mujeres que han conocido la prisión, que han conocido la prostitución, son religiosas contemplativas, es suficiente. Desde mayo de 1866, a pesar de muchas dificultades, la fundación se concreta con la llegada provincial de la Madre Henri Dominique, una religiosa de la Presentación de Tours, que se convertirá en la primera superiora de Betania. En julio de 1866 encuentra una casa en France-le-Château, cerca de Besançon. Su compra se concluye rápidamente gracias a una rica benefactora, que imprudentemente se había instalado en el mismo compartimiento del tren del padre Latast. Así, la Casa Betania es fundada el 14 de agosto de 1866. Poco a poco, las primeras hermanas y rehabilitadas fueron llegando. Ellas van a sucederse a lo largo de varios años y difundirse en diferentes países hasta hoy.
Esta historia del padre Latast puso en marcha hoy En busca de Cristo a hombres detenidos en la prisión de Norfolk en Estados Unidos. Desde 1990, dentro de esos muros que los retienen, a algunos de por vida, se comprometen a compartir una vida comunitaria y de oración en su prisión. Fundaron una fraternidad dominicana, laica, llamada Nuestra Señora de Misericordia. En este domingo, 3 de junio del 2012, en Besançon, Francia, más de 5.000 personas se reunieron para la beatificación del padre Juan José Latast. Escuchar la predicación del maestro de la Orden de los Predicadores, el padre Bruno Cadoré. Podemos orar este mes por todas las hermanas dominicanas de Betania y con ellas por todos los hombres y las mujeres en la cárcel esperan la libertad del perdón de Dios. En Cadillac, en esta cárcel, las palabras del joven predicador se erigen a las internas haciendo eco al Dios que habla a su pueblo, para sacarlo de la alienación y darle la libertad. Queridas hermanas, queridos hermanos, esta libertad del perdón es para nosotros hoy. Todos nosotros estamos llamados a levantar la cabeza para vivir como hijos de Dios. La palabra del mes se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Hablando de la mujer pecadora que vino a cubrir sus pies de besos y ungirlos con perfume, Jesús dijo: quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor.